tema que vamos a ver es el Pentecostés y el bautismo. ¿Qué distinciones hay entre el Pentecostés y el bautismo? Recordemos que la temática que estamos abordando es el bautismo sacramental y el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Vimos en los estudios anteriores, a modo de resumen, la distinción que había entre el bautismo sacramental, que es del sacramento del bautismo, versus el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Vimos que con evidencias bíblicas el bautismo, podríamos así decirlo, más bíblico, a la luz de la palabra, el bautismo por inmersión, ¿cierto? Vimos algunos pasajes que daban cuenta de ellos y vimos la distinción entre el bautismo del Espíritu Santo, que infundía la gracia salvadora o la gracia salvífica, versus el bautismo del sacramento, que no infunde esa gracia, no infunde salvación, como algunas iglesias o doctrinas lo piensan así, que los bebés o las personas se bautizan y en el momento que son sumergidos en el agua, o ya sea rociados por el agua, esa persona adquiere la salvación o es limpiada de sus pecados por medio de este rito. Y vimos que a la luz de la palabra eso es totalmente incorrecto y es totalmente ajeno a lo que la Escritura nos enseña o proveen ese conocimiento. Vimos también en los siguientes estudios la separación que había o la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento versus la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Vimos cómo el Espíritu Santo obraba en el Antiguo Testamento y cómo el Espíritu Santo obra hoy día en el Nuevo Testamento o en la iglesia. Y la gran diferencia estaba en que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo sí estaba, pero estaba con el pueblo o en medio del pueblo. A diferencia de hoy día, en el Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo de Dios está en el creyente. Son esas dos distinciones que pudimos observar a la luz de la palabra y teníamos un texto base para abordar este tema y ese texto está en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15 al 17. Y va a seguir siendo nuestro texto base para poder abordar esta temática, y hoy día vamos a incluir otro texto para poder ir comprendiendo lo que es el Pentecostés, si hoy en día hay realmente otro Pentecostés, si podemos decir manda otro Pentecostés, si eso es bíblico o no es bíblico. Entonces vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15. Y el título que usted puede encontrar, lo más probable en sus Biblias, los que tienen Reina Valera, lo más probable que encuentren en sus Biblias, el título, La promesa del Espíritu Santo. Y este texto es clave para poder comprender la obra del Espíritu Santo o la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. Y dice así el texto en el versículo 15. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Observe esa frase, por favor, o subraye esa frase en sus Biblias. Para siempre. ¿Por qué razón? Porque nosotros lo vimos en el estudio anterior, que el Espíritu Santo de Dios iba y venía, se manifestaba con los profetas. Vino a mí palabra de Jehová, o vino a mí el Espíritu de Jehová y me dijo. Venía el Espíritu y hablaba, no estaba en los profetas el Espíritu de Jehová. O venía y descendía en una nube el Espíritu de Jehová de manera visible en el tabernáculo y hablaba a través del arca del pacto, era visible. Pero observe este texto en el versículo 16, que Jesucristo orando al Padre, y este es un versículo que podemos nosotros observar la Trinidad actuando en su obra redentora, porque Jesucristo, Dios Hijo, orando al Padre, rogando al Padre que envíe al Espíritu Santo. Aquí está la Trinidad actuando. Y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre.
el Espíritu de verdad, refiriéndose al Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Lo sabemos, ellos tenían el Antiguo Testamento, tenían las Escrituras, las evidencias de cómo el Espíritu Santo obraba en medio del pueblo de Israel, lo conocían. ¿Por qué? Porque mora con vosotros. Y observe este texto, o esta palabra está en futuro, y estará en vosotros, tiempo futuro. Es decir, estaba con ellos, lo conocían, porque moraba con ellos, dice el texto, moraba con ellos, pero dice en tiempo futuro, y estará en vosotros. Y cuando vemos este texto, la pregunta es, ¿cuándo el Espíritu Santo de Dios comienza a estar en el creyente? ¿En qué lugar de las Escrituras nosotros podríamos encontrar el comienzo o el inicio de esta promesa del Espíritu Santo de Dios que va a estar ahora en el creyente? Y nosotros eso lo sabemos y entendemos a la luz de la palabra que el inicio de esa promesa es en el Pentecostés. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo comienza a estar el Espíritu Santo en vosotros? ¿O cuándo comienza el bautismo del Espíritu Santo en el creyente? Por lo tanto, lo que debemos entender inmediatamente es que ningún creyente antes del Pentecostés era bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Ningún creyente antes del Pentecostés era bautizado por el Espíritu Santo de Dios por razones teológicas, porque todavía no estaba conformado el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, porque el bautismo es la injerción del creyente en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Por lo tanto, la iglesia todavía no estaba formada, la iglesia nace en el Pentecostés. Por lo tanto, a partir de ese entendimiento, vemos a la luz de las Escrituras que ningún creyente antes del Pentecostés había gustado de esta promesa del Espíritu Santo de Dios en su vida. Lo conocían, pero no lo tenían de manera permanente. Para ello, observemos que las Escrituras nos proveen de manera distintiva tres tipos de bautismo. Vamos conmigo, por favor, a Mateo capítulo 3, versículo 11, y vamos a observar que existen por lo menos tres tipos, o la Escritura nos proveen tres tipos de bautismos. Evangelio según San Mateo capítulo 3, versículo 11. Usted puede observar aquí que está hablando Juan el Bautista y él se está refiriendo a su bautismo. Y para que podamos un poco entender, la palabra bautismo o bautizar, esta palabra es un verbo que está en voz pasiva. Es decir, nosotros hemos visto esto una y otra vez, cuando el verbo está en voz pasiva, quiere decir que el sujeto solamente es recipiente de la acción. Es decir, que el sujeto no lleva a cabo la acción, sino que otro lleva a cabo la acción por él. Él recibe la acción. Entonces aquí vemos en ese texto tres bautismos por lo menos. Dice Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua. Y fíjese, este bautizo que hacía Juan el Bautista era con un propósito, y lo está diciendo el texto. Yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Ahí están los tres bautismos. El bautismo de Juan para arrepentimiento en agua, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de fuego. Son tres tipos de bautismo. Y observe lo que dice Juan de sí mismo cuando dice, viene tras mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Y hay otros textos que dice que cuyo calzado no soy digno de desatar
encorvado, hermano, o sea, humillado, ni él se sentía digno de desatar los calzados de Jesucristo. Y observe, dice, es más poderoso que yo. Recordemos que en las Escrituras hubieron muchos profetas. Y R.C. Sproul hace siempre esta pregunta, dice a sus estudiantes, para ti, le dice, ¿cuál es el profeta más grande que ha existido en la tierra? Fuera de Jesucristo. ¿Cuál es el profeta más grande que ha existido? Muchos nombran a Elías, otros Eliseos, al profeta Isaías, pero la Escritura nos proveen, por labios del Señor Jesucristo, que Juan el Bautista, era el profeta más grande en la tierra, nacido de mujer. Y no hubo ni habrá hombre más grande que Juan el Bautista. Por eso que Juan dice que es más poderoso que yo. Él los bautizará en espíritu y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Observe, es su trigo en el granero y quemará la paja en fuego. Ese texto nos está dando a entender los tres bautismos. El trigo que recoge en granero son aquellos que han sido bautizados en el Espíritu Santo, y los que, la paja, serán quemados en fuego en el bautismo de fuego. Ahí están los tres tipos de bautismo que se mencionan en este texto. Bueno, ¿cuál es el bautismo del agua? El bautismo del agua simboliza la limpieza de los pecados porque refleja el arrepentimiento de pecado de la persona que eran bautizadas. Era lo que proclamaba Juan el Bautista, que se vinieran a bautizar, y los fariseos se creían tan limpios que no tenían la necesidad de ser bautizados ni de arrepentirse de sus pecados. Y este bautismo es un simbolismo que lo más probable venga del Antiguo Testamento, como referencia a Levíticos 15:13, que hace referencia al ritual de limpieza o purificación externa del cuerpo. Pero ese bautismo no salva. Ese bautismo no salva, solamente es un bautismo de arrepentimiento. Ese bautismo no tiene el poder de limpiar los corazones, sino que solamente es un simbolismo de lo venidero. Después observamos que que es mayor que Juan el Bautista, os bautizará, tiempo futuro, os bautizará en Espíritu Santo. Porque por un solo Espíritu, todos los cristianos vamos a ser bautizados por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es lo que es el bautismo del Espíritu Santo de Dios? Bueno, lo sabemos que es la posición o sumergir al cristiano ahora no en el agua, sino en el cuerpo de Cristo. Y el tercer bautizo que vemos en este texto es el bautismo del fuego, que tiene relación con aquellas personas que no se han arrepentido de su pecado, o aquellas personas que viven y persisten amando su pecado, no arrepintiéndose ni convirtiéndose de sus malos deseos y su vida pecaminosa. Aquellas personas van a recibir el bautismo del fuego. Ellos van a ser de igual manera sumergidos en fuego, pero es un fuego que arde eternamente. Entonces, la palabra bautismo viene de la palabra griega baptizo, que significa sumergir. Por lo tanto, vemos aquí las tres distinciones de los bautizos. El bautismo de Juan el Bautista sumergía a la persona en el agua en señal de arrepentimiento. El bautismo del Espíritu Santo sumerge a la persona en el cuerpo de Cristo, y el bautismo de fuego sumerge a la persona en ese lago que arde en fuego y azufre eternamente. Pero la pregunta sigue estando aquí presente, y es: ¿cuándo comienza el bautismo del Espíritu Santo de Dios? Y eso está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y en este evento es cuando comienza el nacimiento de la iglesia neotestamentaria, donde nace la iglesia en estos 120 cristianos que fueron bautizados. Sabemos que esto ocurrió no ocurrió como el bautismo de Juan el Bautista, tampoco obviamente ocurrió o lo experimentaron el bautismo del Espíritu Santo los primeros discípulos cuando Jesucristo estaba en su ministerio terrenal. Jesucristo no bautizó absolutamente a nadie con el Espíritu Santo estando Él vivo en su ministerio terrenal,
porque el bautismo del Espíritu Santo viene posterior a la muerte de Jesucristo por razones obvias. Lo vimos en el estudio pasado, de manera que cuando el pueblo pecaba en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios y holocaustos, y no solamente tenía que él poner sus manos sobre el becerro y sobre la sangre, sino que lo que dice el Antiguo Testamento es que el sumo sacerdote tenía que rociar el templo con la sangre para poder purificar de pecados el tabernáculo donde descendía el Espíritu Santo de Dios. De igual manera, hoy día tenemos a este gran sumo sacerdote Cristo que ofrece una vez y para siempre en sacrificio por medio de su sangre. Somos rociados este nuevo templo, limpiados de pecado, para ser morada del Espíritu Santo de Dios. Y cuando usted va, por ejemplo, al libro de Hechos capítulo 1, versículo 3, antes de ir al 2, observemos por favor Hechos capítulo 1, versículo 3, dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, refiriéndose a sus discípulos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, ¿qué cosa? La promesa del Padre, la que vimos recién, anteriormente en el texto anterior, la promesa del Padre, del Consolador, la cual les dijo: y oísteis de mí, porque Juan, observe, ciertamente bautizó con agua, refiriéndose al bautismo de Juan, mas vosotros seréis, ¿qué cosa? Bautizados con el Espíritu Santo, ¿cuándo? Dentro de no muchos días. Por lo tanto, entendemos que el bautismo del Espíritu Santo todavía no había sucedido, sino que Jesús está diciendo que iba a suceder dentro de no muchos días. Y lo sabemos porque el verbo dice: seréis bautizados, es decir, que antes ninguno había sido bautizado por el Espíritu Santo, sino que ahora seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los discípulos le preguntaron, entonces, en el versículo 6, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Por qué razón? Porque ellos sabían y tenían el Antiguo Testamento, y lo más probable es que leían Ezequiel 36 o Joel capítulo 2, que cuando viniese el Espíritu Santo de Dios iba a ser restaurado el reino de Dios. Entonces ellos pensaban que cuando viniera el Espíritu Santo se iba a inaugurar el reino de Dios aquí en la tierra, pero Jesús les responde, y observe este texto, o la manera en que le responde el Señor Jesucristo en el versículo 7, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, dándoles a entender que iban a recibir el Espíritu Santo de Dios, pero la inauguración del reino iba a ser, él no lo sabía, sino solamente estaba en el dominio y la autoridad del Padre cuando Él quisiera comenzarlo. Versículo 8, pero le dice: recibiréis poder, es decir, va a venir el Espíritu Santo de Dios dentro de muy pocos días, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Los va a ayudar a los discípulos a impulsar a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, el Espíritu Santo que moraba con ellos desde ese momento que ellos recibieran el bautismo, iba a estar en ellos. ¿Cuál es ese momento? Dentro de no muchos días. Vamos a esos no muchos días. Capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Ahí está. En su título, en su Biblia puede observar que dice: la venida del Espíritu Santo. Entonces, esos son dentro de no muchos días. Y fíjese lo que ocurre aquí en el día del Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba.
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y quisiera detenerme aquí, por favor. No podemos asociar esta palabra del bautismo del Espíritu Santo con estas lenguas como de fuego con el texto que leímos inicialmente, que iban uno a recibir el Espíritu Santo y fuego. Son dos cosas totalmente distintas. Y muchas iglesias pentecostales juntan estos dos textos de una manera errónea, porque ambos hablan de dos sucesos totalmente distintos. Entonces el bautismo de fuego o esta señal como de fuego no tiene nada que ver con el texto de Juan que acabamos de leer. ¿Y qué pasó? Dice, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Por qué entonces envió el Espíritu Santo en el día del Pentecostés y no lo envió antes o después del Pentecostés? Bueno, ¿qué es el Pentecostés? Bueno, el Pentecostés significa quincuagésimo. Eso significa Pentecostés. Quincuagésimo. ¿Y qué es lo que se hacía en este día? Se refiere a las fiestas de las semanas que están descritas en Éxodo 34, 22, o a la fiesta de la cosecha que está descrita en Levítico 25, 16, en que esto se celebraba 50 días después de la Pascua, entre mayo o junio, según Levítico 23, 15, era una de las 3 fiestas anuales para la cual la nación de Israel se reunían en Jerusalén a celebrar el Pentecostés y a ofrecer las primicias de sus granos, de sus frutos. Entonces lo que sucede aquí es que el Espíritu Santo o el Padre envía al Espíritu Santo, al Consolador, en el día del Pentecostés como simbolismo de las señales de las primicias de estos 120 varones que iban a recibir el Espíritu Santo de Dios. Y mire, y para poder entender este suceso del Pentecostés y por qué no es bíblico creer que va a venir otro Pentecostés o pedir otro Pentecostés, como muchas iglesias carismáticas lo solicitan o piden que mande otro Pentecostés, porque el Pentecostés es igual como la muerte de Cristo en la cruz, es igual como las profecías que se hicieron de la venida del Mesías, que se cumplieron, es igual como la resurrección que hubo en Jesucristo. El Pentecostés tiene un mismo acontecimiento histórico porque es el cumplimiento de una profecía. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Que el profeta Joel profetizó que en los postreros tiempos iba a ser derramado el Espíritu Santo sobre toda criatura. Eso es una profecía. Cuando se da una profecía, es como una flecha lanzada en el tiempo, en el Antiguo Testamento, hacia el futuro, y cuando cae, es cuando se cumple la profecía. No son muchas flechas cayendo en distintos momentos, sino que es un suceso o un acontecimiento que se evidencia en un momento histórico. Por lo tanto, pedir otro Pentecostés es como decir que vuelva nuevamente Jesucristo a ser crucificado. No tiene en lo absoluto razón para los creyentes, y a modo de poder ilustrar qué es lo que significa el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés, una ilustración que yo recomendé, el libro El Espíritu Santo de Sinclair Ferguson, donde él trae esta ilustración para darnos a entender cómo se da comienzo al bautismo del Espíritu Santo, y él ocupa la ilustración de la represa en un sistema de redes de agua potable de una ciudad. Por ejemplo, el Espíritu Santo, la promesa estaba ahí presente en esa represa que contenía el agua, ¿ya? Que contenía el agua de la ciudad. Y en un momento esa represa va a ser abierta. Se va a abrir la compuerta que va a irrigar por todas las redes de agua potable que tiene aquella ciudad. Obviamente hay lugares altos en una ciudad donde esta agua va a tomar mayor tiempo en que llegue a ese lugar, pero el Pentecostés simboliza ese momento cuando se derrama el Espíritu Santo o comienza a derramarse el Espíritu Santo en los creyentes. Por lo tanto, no hay distintos momentos de derramamiento, sino que es uno que va avanzando de manera progresiva en todos los tiempos y en todas las eras.
Y la distinción que debemos hacer inmediatamente en este texto, porque podemos también malentenderlo, es entre el bautismo del Espíritu Santo de Dios y la llenura del Espíritu Santo de Dios. Son dos cosas totalmente distintas. La llenura del Espíritu Santo de Dios es la experiencia continua de una vida controlada por el Espíritu que cada creyente experimenta en obediencia a la palabra del Señor. El Espíritu Santo llena la vida del creyente controlando su vida por medio de la palabra de Dios. Eso significa ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Lo vimos en algunos estudios de Efesios, cuando Pablo le dice a la iglesia de Éfeso que no os embriaguéis en vino, sino antes sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Esto es un mandato que Pablo da a la iglesia, por lo tanto, el verbo está obviamente en voz activa. ¿Por qué razón? Porque el sujeto tiene que hacer la acción constante de ser llenado por el Espíritu Santo, a diferencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo que está en voz pasiva, que el sujeto no puede hacer absolutamente nada. Ningún hombre puede impartir el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo no viene por voluntad humana, sino en la soberanía y voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo sabemos, por ejemplo, porque Pedro, ya habiendo recibido el Espíritu Santo de Dios, vemos, por ejemplo, en algunos relatos del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 8, 31, 6, 5, 7, 55, donde Pedro hablaba lleno del Espíritu Santo de Dios, cuando presentaba defensa del Evangelio. Pedro predicaba con denuedo, lleno del Espíritu Santo de Dios, la palabra del Señor. Pasaban circunstancias y Pedro, lleno del Espíritu Santo, defendió con denuedo el Evangelio delante de los gobernadores. Entonces, Pedro, de manera inconstante, podríamos decirle, o selectiva, podía manifestar la llenura del Espíritu Santo de Dios, pero sí él había sido bautizado antes por el Espíritu Santo de Dios. A diferencia de la llenura del Espíritu Santo de Dios, el bautismo del Espíritu es una experiencia única. Sucede una sola vez en el creyente. Nos sucede varias veces como la llenura del Espíritu Santo, porque la llenura del Espíritu Santo la experimenta una persona que hace morir su carne, los deseos pecaminosos, para venir en obediencia a la palabra de Dios. Y esa persona está controlada por el Espíritu Santo de Dios, está lleno del Espíritu Santo de Dios, que es su palabra en su vida, y obedece a ella, se aparta de fornicación, adulterio, pornografía, malos deseos, mentiras, pleito, envidias, codicias, necias, porque está lleno del Espíritu Santo de Dios. Observemos lo que dice Efesios 5:23, y nos da a entender la diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Porque el bautismo del Espíritu Santo no es hablar en lenguas. Porque Pablo lo dice a los Corintios en una pregunta retórica: ¿acaso todos hablan en lengua? ¿Acaso todos profetizan? ¿Son todos maestros? No. No todos hablan en lengua. ¿Y podemos decir entonces que el que no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo de Dios? No, porque no todos hablan en lenguas. Eso sucedió en un momento histórico y no va a volver a ocurrir porque no hay necesidad de ellos. Lo vamos a estudiar después en otro estudio. Pero observe Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Y observe aquí. Así como Cristo es cabeza ¿de qué cosa? De la iglesia, la cual es su cuerpo. Por lo tanto, la iglesia, nosotros como miembros somos ¿qué cosa? El cuerpo de Cristo, y Él es su Salvador. Por esa razón, cuando la Escritura dice que en 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, hermanos,
por un solo espíritu fuimos todos bautizados. No es que a Él se le dio doble porción de un espíritu, no, por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Y observe este texto, porque este texto es clave para entender lo que significa ser bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Porque para muchos, o muchos creen que ser bautizado por el Espíritu Santo de Dios es una experiencia sobrenatural, una experiencia mística, una experiencia que algunos dicen religiosa. No, esa es una canción, hermano. Algunos piensan que es una experiencia que se manifiesta en su cuerpo, pero hermano, es una experiencia que usted no sabe cuándo, cómo y dónde sucede. Nadie puede saber, yo fui bautizado. No, hermano, nadie sabe cómo, cuándo sucede. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿En qué fuimos bautizados? En un cuerpo. ¿En qué cuerpo? En el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Por lo tanto, observe, si la iglesia no existía, obviamente no existía el bautismo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Es obvio, este texto nos da a entender que por un solo espíritu fuimos todos bautizados, así como Juan el Bautista bautizaba y sumergía a la persona en agua, así también somos nosotros bautizados en un cuerpo, y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y aquí está la distinción. Sean ¿qué cosa? Judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Era un misterio, queridos hermanos. La iglesia era un misterio, no era conocida, sino hasta este momento. Y vemos y sabemos que el Pentecostés es el bautismo del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué razón? Porque lo vemos a lo largo del relato del libro de Hechos de los Apóstoles. Observe Hechos 10:44, mientras aún hablaba Pedro, predicando la palabra de Dios, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. No venía por voluntad de Pedro, sino era dado de manera soberana por parte de Dios. Santiago 1:18 dice, mire, observe, me encanta este texto. Santiago 1:18, Él, refiriéndose al Padre, en su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿De qué voluntad nacimos nosotros? ¿De nuestra propia voluntad? No, sino de la voluntad del Padre. ¿Cómo supieron ellos que esto era el bautismo del Espíritu Santo de Dios? Hechos 10:45-48, mire, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo de Dios, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y aquí hay que ser también, o detenernos para hacer un análisis observacional. Muchas personas, y en muchas iglesias carismáticas de corte pentecostal, se le atribuye al bautismo del Espíritu Santo a la necesidad del creyente de hablar en lenguas. Y cuando estos creyentes empiezan a hablar, entre comillas, lenguas, absolutamente nadie entiende lo que dice o lo que habla. Pero observe en este suceso de las Escrituras que no era así, porque ellos entendían y oían que estaban hablando en lengua, y cuando estaban hablando en esa lengua, ¿qué es lo que estaban haciendo? Magnificando a Dios o el nombre de Dios. Entonces, ¿cómo sabían ellos que ellos estaban magnificando el nombre de Dios? Bueno, porque el relato lo dice en el capítulo 2 que le oían en sus propias lenguas. Las lenguas son idiomas, en idiomas claros, en dialectos claros. Por lo tanto, cuando usted escuche eso, rima, rama, rema, no sé, lo que pueda escuchar, esas no son lenguas dadas por el Espíritu Santo de Dios, porque aquí son dialectos.
Tiene una connotación mucho mayor que en virtud del tiempo no podemos atender, pero sí podemos después hacer un estudio mayor del don de lenguas. Ellos hablaban un idioma y ese idioma era entendible porque ellos sabían que glorificaban y magnificaban el nombre de Dios. Esto pasó de igual manera en el libro, en Hechos 2, como lo acabamos de leer, y Hechos 2:4, observe lo que dice. Hay un factor común en este momento, en todos estos sucesos, en Hechos 2, en Hechos 10 y en Hechos 19, hay un factor común. Observe, en Hechos 2:4 dice, Hechos capítulo 2, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y vamos a Hechos 10 para que vean la similitud. 10:46. Hechos 10:46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. En cada uno de estos sucesos ocurre exactamente lo mismo. Hablaban en lenguas y glorificaban a Dios. Hechos 19, versículo 6, observe. Hechos 19, versículo 6. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué cosa? Hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Por qué sucedía esto? ¿Cuál es el motivo de que el Espíritu Santo era derramado en estas personas y hablaban en lengua? Porque ellos creían que la salvación era solamente para el pueblo de Israel y que el Espíritu Santo no lo podían recibir sino solamente los israelitas, pero aquí se da a demostrar el misterio que estuvo oculto por mucho tiempo, el cual Pablo anuncia y da a entender de que de dos pueblos, de dos naciones, de judíos y de gentiles, el Señor hizo ahora un solo pueblo, y para darle a entender les pone esta evidencia que ellos comenzaron a hablar en lenguas gentiles, que el Espíritu Santo se derramaba sobre gentiles, para darle a entender que este Espíritu iba a ser derramado sobre toda lengua y sobre toda nación, no haciendo distinción entre judío y griego. Dios estaba mostrando que estaba uniendo a los judíos con los gentiles en un solo cuerpo. Por lo tanto, este es un suceso que no es normativo que ocurra hoy día, que la gente empiece a hablar en lengua, sino más bien es un hecho histórico que da a entender la unión de dos pueblos en un solo cuerpo. Y Pedro resume todo este suceso en Hechos 11:15, al terminar su discurso. Observe Hechos capítulo 11, versículo 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Por lo tanto, el Espíritu Santo que recibieron los apóstoles también es el mismo Espíritu que recibe todo creyente, sea judío, sea griego, sea esclavo, sea libre, sea rico, sea pobre, todos reciben el mismo Espíritu. Versículo 16, entonces, que dice Pedro, me acordé de los dichos o de lo dicho por el Señor. Recordemos Juan lo que dice, dentro de no muchos días seréis bautizados por el Espíritu. Entonces dice, me acordé de los dichos del Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pedro haciendo memoria de las palabras de Cristo, dando a entender que todos fueron bautizados. Finalmente,
Observe el versículo 17 y 18. Dios bautizó a los gentiles, que salvó de la misma manera como a los judíos. Si Dios, pues, le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo, dice Pedro, que pudiera estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, ¿qué hicieron? Callaron. Se callaron los judíos y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y me encanta esa frase, porque el bautismo de Juan el Bautista era de arrepentimiento, pero el bautismo del Espíritu Santo de Dios es de arrepentimiento, pero para vida eterna. El bautismo, por lo tanto, que el Señor concede o provee, es un bautismo para salvación. El Señor también bautiza en el Espíritu Santo a gentiles como a judíos, que coloca en el cuerpo que es la iglesia. También a ti te dio el Espíritu Santo y te coloca en este cuerpo que es su iglesia, de manera que seas lleno del Espíritu Santo, andes en el Espíritu y no satisfagas los deseos de tu carne. Dios salva por medio de la predicación del Evangelio, no por la imposición de manos, no por el rociamiento del agua, ni por el sumergimiento del agua, sino que Dios salva por medio de la predicación del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios y no el agua ni el sacramento del bautismo. Ese es el estudio para el día de hoy. Le invito a que oremos y demos gracias al Señor.